Bueno, primero quería agradecer la invitación a la gente de Lentech a hablar un poquito de los productos de Rainer, sobre todo los productos dedicados a lo que es el mundo de la presbicia, y contarles que en realidad no tengo ningún interés comercial, digamos, con la fábrica, si bien es la fábrica Rainer desde Inglaterra que hace la recomendación para que yo esté aquí hablando con ustedes. Al menos personalmente no tengo ningún interés, simplemente un interés médico, porque soy un apasionado de la cirugía de presbicia y me he encontrado con esta familia, con Rainer, he encontrado mi lugar y mi felicidad en este mundo. Bueno, soy de Córdoba, Argentina, en realidad no soy de la capital, soy de Córdoba, que es la segunda ciudad. Y tenemos un centro muy grande allá, tenemos dos centros y un centro que trabajamos todas las subespecialidades, y yo soy el director del área quirúrgica de la institución y dedicado fundamentalmente a lo que es corrección facorrefractiva, catarata y glaucoma. Me voy a sacar, perdón, deme un segundito. Bueno, no quiero adentrar mucho en las características técnicas del lente, de lo que es vamos a hablar del multifocal del E2 de Rainer, el EMB. No me quiero adentrar demasiado en lo que es cuestiones de materiales. Ya todos sabemos lo que es el material que tiene Rainer. El Ray Acrylic es un material reológicamente diferente a los hidrofílicos clásicos. Es más elástico, tiene ciertas propiedades que lo hacen a mi gusto único. El lente multifocal es una lente híbrida. Rainer lo que ha hecho es usar la vieja técnica del M-Flex, que era un lente refractivo multifocal, y buscar un lente full diffractive. Y entonces se unieron los dos mundos en este lente, que yo digo es una lente mixta, no es una lente ni difractiva pura ni refractiva pura. Y eso nos da un gran beneficio, y yo creo que es lo que le da la característica más importante, por qué estamos triunfando y por qué nos van bien con estos lentes. Todas las constantes de fábrica para todas las lentes, lo voy a decir varias veces, es 118.6 en la fórmula de SRKT, que es solo una fórmula de referencia, no es la fórmula recomendada para calcular estos lentes. Siempre Haigis y Barrett son las recomendaciones, y si no, fórmulas de inteligencia artificial como el GIL RBF, que anda muy bien. El lente que más se parece al de Rainer, desde el punto de vista de su multifocalidad, es el Panoptic de Alcom, con otras características, tanto en el material como en los filtros, pero cuando uno los ve en la lámpara de hendidura, tienen una semejanza bastante importante. La trifocalidad se manejan 10 anillos y tenemos una edición de cerca 350, que es una edición real, efectiva, en el plano de un anteojo cercano a 275, lo cual es fantástico. Y la media distancia de Rainer es 1,75. Siempre hago hincapié en la media distancia 1,75. Acuérdense ese número, porque es muy importante a la hora que uno va a objetivar con un autorrefractómetro este tipo de tecnologías. Y ya les voy a explicar por qué. Es uno de los lentes con el número de Ive, más alto. El número de Ive es un número muy importante en la física, porque a mayor número de Ive vamos a tener una menor aberración cromática, y la aberración cromática genera dispersión de luz. Entonces es una de las lentes con menor dispersión de luz, es decir, no estamos perdiendo prácticamente la retina, llega a algo nítido. Ahí les voy a mostrar un cuadro comparativo. Si ustedes se fijan, ahí hay una foto que tiene una reducción artificial del 11% de luz, y la misma foto original hacia la izquierda. Y para nuestro sistema o para nuestra visión no creo que ninguna encuentre diferencia en la calidad de la foto. Bueno, eso realmente es así. Es muy difícil que un paciente, si tiene lentes multifocales bilaterales, se encuentre con alguna diferencia en calidad visual. Lo otro novedoso que tiene Rainer, y para mí que es una de las mejores características, es el sistema de inyección en 2 pasos, que es el sistema Lock and Roll, que es único. Para el que le gusta operar, el que le gusta operar rápido, no tener problemas con el armado, no depender de nadie, es otro punto muy muy fuerte de este lente, y realmente a mí me da una tranquilidad. Lo único que uno hace es colocar un poquitito de viscoelástico en un puntito, que ahí lo ven. Se cierra, segundo paso, listo para el implante. Implantamos el lente. En el caso del multifocal, se ingresa con el bisel hacia abajo, pero no hace falta que esté tan hacia abajo. Yo lo hago en diagonal, digamos, lo giro un poquitito en sentido horario, a 45 grados. En el caso del EMB, porque la lente EMB es más gruesa,
hay que llevarlo prácticamente horizontal a la paletita que tiene el inyector, y cuando la vamos implantando, al final, cuando ya está por salir el áptica proximal, levantar la cola del inyector y la lente va directamente al saco sin ningún tipo de tener que, con una espátula o con un rotador, insertar el lente dentro del saco. Acá hay un cuadro comparativo que acá me gustaría hacer hincapié en dos o en tres características. Primero, para que ustedes entiendan por qué son las diferencias con otros lentes. El Panoptix. Panoptix tiene una media distancia un poco corta. El punto focal está a 60 centímetros, el resto son más o menos similares. Y nombro el lente de Medicontour, el Biflex, que es en realidad un lente multifocal bifocal, pero tiene alguna propiedad trifocal y es una lente que yo personalmente le doy utilidad cuando tengo que corregir, cuando quiero brindar multifocalidad en pacientes miopes. Miopías altas, hablamos de 5, 6 o pacientes más miopes. Es un lente que me encuentro muy cómodo porque tienen dos puntos focales. El miope toda la vida es lejos y media, pero bueno, lejos y cerca, pero no nos vamos a adentrar ahí. Los materiales. Fíjense que todos los hidrofílicos y el rey acril tienen un número de AIB muy alto. Y el hidrofóbico tiene un número de AIB muy bajo. Ese es uno de los problemas que Alcon tiene, es que tiene la dispersión de luz. No es tan alta en el sentido del porcentaje. Estos son valores que proporcionan las fábricas. No es algo que proporcione Rainer, sino lo que proporciona cada empresa. Pero la dispersión cromática es generadora de halos, y todo eso ya lo sabemos. Y hay que estar atentos. Si bien el lente de Alcon tiene una incidencia de halo inicial, primaria, creo que todos han probado el Panoptic. A mí todos los pacientes con Panoptic me dicen los primeros días que ven halos, pero después con el tiempo les mejora y mucho. Tiene una muy buena neuroadaptación. Para que veamos un poquito las características. Y los puntos focales de lectura, más o menos el de media distancia está a 75 centímetros y en el de cerca a 35, 40, de donde se encuentra el de Rainer. Esto es una conclusión general. Yo hice una revisión, esta es una charla vieja, he hecho una revisión de todos los estudios científicos que había, de todas las fábricas, y un poquito las conclusiones. El gold standard, todo se compara contra el Fine Vision, contra la versión hidrofílica, el PODF, que fue el primer trifocal que salió en el mercado. Vamos a convenir que todas son excelentes, todos los pacientes tienen 20, 25 o mejor, que es para poder realizar una vida sana, normal y con buena calidad de vida. Esto, lo que yo he anotado aquí es comprobado, es lo que yo he podido comprobar. El Ray One trifocal y el Fine Vision tienen un comportamiento superior al de Alcon y al de Zeiss en un seguimiento global comparativo. Yo he probado todos los lentes. El primer trifocal con el que empecé personalmente fue el de Zeiss, después pasé a Fine Vision y una vez que salió el Rainer no me quise mover más y estoy ahí, siempre. A mi suegra le puse trifocales de Rainer hace 3 años, paciente difícil, la suegra. La tasa de opacidad capsular son muy similares a la de los hidrofóbicos, a diferencia de lo que piensa todo el mundo, y a pesar de ser una lente hidrofílica, esto no es un lente hidrofílico. El Ray Acril es un material patentado diferente a un acrílico hidrofílico, y la tasa de opacidad capsular es bajísima, y la incidencia de dispersión de luz, aún con opacidades capsulares, es menor que con un montón de otras lentes multifocales. Es decir, los pacientes no notan grandes cambios en la calidad visual. Es un punto fuerte que tiene todas las plataformas Rainer. Y bueno, todos los que ponemos Fine Vision y que hemos puesto Fine Vision, yo prácticamente a todos los pacientes míos al año y medio de seguimiento ya los tenía prácticamente a todos con capsulotomía. Es lo malo del Fine Vision. Vamos a ver si la versión hidrofóbica baja, pero le van a bajar el EIB, le van a agregar dispersión cromática y habrá que ver si tenemos los mismos resultados. Ya tengo 5 años de experiencia con la trifocalidad de Rainer, y lo que más me impactó a mí era la rheología del material, verlo en el microscopio, ver esa óptica en el microscopio realmente es placentero. Me asusté mucho cuando coloqué el primer lente porque dije, uy, ¿qué estoy poniendo? No podía creer la nitidez con la que veía los anillos y me llamaba muchísimo la atención. Pensé que los pacientes iban a tener una incidencia de halos altísima, y no, para nada, no es así. Probablemente por este diseño híbrido que ha hecho la fábrica entre un diseño difractivo y un diseño refractivo. Las difotopsias son totalmente tolerables. El lente de Rainer tiene halos, como todos los multifocales, pero la incidencia
y la subjetividad del paciente hacia el halo es muy muy buena, de las mejores junto con el de Alcon, aunque inicialmente el de Alcon tiene mucha incidencia de halio primaria, son creo yo las dos lentes que se comportan con menor índice de difotopsia. Obviamente es una lente aférica que hace que el índice de difotopsia sea menor, es aférica neutra. Cuando hablemos, yo voy a hablar de afericidad cero, o sea, neutro, y voy a hablar de esfericidad positiva o negativa porque ahora vamos a ver un poquitito, pero lo que quería remarcar, la FDA es bastante estricta y los únicos lentes intraoculares que no se fabrican en Estados Unidos y que están autorizados para ser colocados en Estados Unidos son los de Rainer. Esperemos que el año que viene apruebe la FDA el multifocal. Pero a Dios gracias, hace 6 meses fue aprobado el EMB, que es el otro producto del que quiero charlar un poquito y después quiero plantearles cuáles son las circunstancias y cómo venimos trabajando en nuestra institución. El EMB, o Extend Monovision, o Enhance Monovision, hay varias aristas de cómo nombrar este lente. En realidad es una lente de rango extendido, un lente de DOF, de diseño no difractivo. Y es un arma más que tenemos los oftalmólogos a la hora de brindar calidad de vida. No todos los pacientes son candidatos a un multifocal. Y yo creo que el secreto en triunfar en corrección de la presbicia es saber seleccionar fehacientemente a qué paciente no ponerle un multifocal, ya sea por su personalidad o por sus características endooculares que no nos ayuden en el futuro. Siempre hay que tener la bola de cristal cuando uno va a poner un multifocal y lamentablemente no la tenemos. Este es un genio. Yo digo, están los genios, está Messi y después está Graham Barrett. Es un tipo que realmente tiene un pensamiento físico que hoy nos lo demuestra con su fórmula, con su calculadora de tóricos, realmente de ver las cosas, pensarlas, sentarse un minuto a mirar el calculador tórico de Barrett es una cosa que a mí me sorprende porque realmente me encuentro con cosas que después hago un análisis refractivo, retrospectivo de los casos, miro la refracción del paciente, después y realmente un genio. Y fue él el que realmente pensó y diseñó esta lente junto con la gente de Rainer, o sea que a él a quien tenemos que agradecerle poder tener este producto tan digno. Para que entendamos las ópticas, todos los lentes de rango extendido no difractivos que hay hoy por hoy en el mercado, porque prácticamente los difractivos se han dejado de colocar, el Atelara o el Symphony por nombrar algunos, son lentes que usan la asfericidad o esfericidad negativa para generar la elongación del foco o generar ese efecto de DOF. Bueno, Rainer investigó un poquitito más, los ingleses son muy detallistas, hicieron todo lo contrario. Dijeron, bueno, si todos ellos están haciendo lentes de asfericidad negativa, Saviol, la gente de Alcom, Johnson, ahora otra fábrica más que estamos probando los lentes, todos fueron por un lado. Rainer dijo, vamos a ir por el otro lado, a ver cómo nos va. Y hace 5 o 6 años cuando nos hablaban que estaban investigando un lente que generaba una aberración esférica positiva, similar a una lente esférica clásica de 34 dioptrías, para venderla en el mercado de Estados Unidos, para hacer monovisión, yo le dije, usted está loco. Le dije a Sam Clover, a Dominic Butt, que es el CEO para Latinoamérica, le dije, ustedes están locos, ¿para qué van a sacar esto? Y bueno, después me puse loco yo de ver los resultados y la felicidad que tienen los pacientes. La óptica es muy simple. Es verdad que uno lo ve al lente, un lente mono, que entiendo que acá la mayoría ha implantado, pero es una lente monofocal. Personalmente yo la vendo como una lente monofocal o lo vendo como un lente bifocal, en donde se prioriza la visión de lejos y la visión de media distancia, para personas que son muy activas fundamentalmente, y jóvenes. Pero no como lente corrector propio de presbicia, aunque después todos sabemos que esto nos da una calidad de vida, sobre todo al paciente hipermétrope. Es decir, no le pongan esto a un paciente miope porque no, te va a hacer juicio. Es un lente refractivo, esférico positivo, y en la parte más periférica del lente, que es la que normalmente utilizamos en la conducción para conducir de noche o en la noche, en donde nuestras pupilas se dilatan, tiene un sector que es aférico, como también el multifocal. La aberración esférica que manejan, si bien es similar a un lente de 34 dioptrías, es variable según la dioptría de la lente que pongamos.
¿sí? Si vamos a poner una lente de baja dioptría, la aberración central probablemente sea un poquitito más alta que en un más 25 o en un más 26. A medida que va aumentando el poder esférico del lente intraocular, va disminuyendo un poquitito la intensidad con la que se pone el efecto de asfericidad. Es decir, es una lente que no son 100% iguales, tienen una variación según la dioptría. Y bueno, y esta felicidad positiva es la que elonga el foco, la que nos permite tener una mejora en la calidad de visión de media distancia. Eso es el centro del lente, donde está todo el sistema aberrado. Y a medida que nos vamos yendo hacia la transición, hacia lo que es una blend zone, la aberración esférica va disminuyendo. Y eso es lo que va permitiendo que a menores condiciones de luz y a mayor tamaño de la pupila, este lente, el paciente no note que tiene una calidad visual deficiente, todo lo contrario, ya vamos a ver por qué. Hay una cuestión de nuestro sistema de selección natural, nuestra neuroadaptación, está hecha para ver con aberración esférica positiva. El 99% de las córneas de personas sanas tienen menos 0.2, 0.3 micras de aberración esférica positiva. Y eso hace 5.000 o 10.000 años que es así. Las difotopsias son muy bajas, pero son reales. No es que no hay difotopsia. Lo más común con el EMB es básicamente un glare mínimo y algunos que otros pacientes muy a la distancia en conducción nocturna, porque dicen que el efecto desaparece, tienen lo que se llama el stardust o polvo de estrellas, que ya vamos a ver cuáles son las características, pero prácticamente el comportamiento de una lente monofocal cuando hablamos de difotopsia nocturna. Como les decía, es la única lente que logra elongar el foco con una aberración esférica positiva. Y yo creo que ahí Reiner la pegó, porque sinceramente esta pseudohipermetropía que tiene el lente nos da una compensación muy importante. Por eso esta lente nos permite hacer a veces micro o un poquitito más que una micro monovisión, sin que los pacientes noten ese gap o esa diferencia que había cuando hacíamos antiguamente monovisión con lentes monofocales, donde planeábamos un ojo a plano, o menos 0.25, menos 0.50, y el otro entre 1,5 y 2, y lo cual genera problemas de fusión, de pérdida de estereopsis. La curva de defocus tiene esta pseudohipermetropía nos da una compensación muy importante en las esferas residuales miópicas. Es decir, uno encuentra un paciente con un menos 0,75 y sin embargo es un paciente que logra una buena visión, mejor que un menos 0,75 sano o que un menos 0,75 con un lente aférico monofocal. La neuroadaptación me parece fundamental, esto recién lo hablamos. El cerebro humano está hace miles de años habituado a ver con una asfericidad positiva porque la córnea nos proporciona ese valor. Después el ojo trata de compensarlo. Pero eso creo yo que es el motivo por el cual los pacientes están tan contentos y no tienen ninguna queja importante en cuanto a su calidad visual. Ergo es un lente más permisivo y ya vamos a ver la curva de defocus. Esta curva de defocus es del doctor Rollo, pero es básicamente muy similar a la de fábrica. Fíjense que en el plano de la hemetropía, o si uno se va al menos 0,50 o al más 0,50, los niveles de calidad visual están por encima del 80%. ¿Sí? En la escala de Logmar casi en el 0, que es el 100%. Sí tienen que tener mucho cuidado con este lente, que no haya un desvío hiperópico. Fíjense cómo baja la curva de focus cuando nos vamos del más 0,50 hacia el más 1, y ahí baja todo, baja la calidad visual del paciente de lejos y tampoco va a tener efecto de DOF. Lamentablemente es un lente que hay que tratar de calcularlo siempre a plano o hacia el primer negativo si tenemos alguna duda, porque es muy pervasivo desde el punto de vista de la curva de defocus. El menos 0,50 prácticamente es un paciente que con este lente te ve 8 o 9 décimas con tranquilidad en la visión aérea y está feliz, está chocho, y ni hablar de ese extra 0,50 que uno le... chocho, pero nosotros le decimos que está muy feliz, muy contento, que le agrega un punto focal de unos 20, 25 centímetros más a traer el foco más adelante y a proporcionar una mejor visión de cerca realmente, que es lo que buscamos cuando corregimos presbicia. Yo creo que nadie corrige presbicia para corregir la visión de media distancia. Todos queremos que nuestros pacientes lean a 35, 40 centímetros y no solo el celular, sino que puedan leer. No le pidamos que lean
el prospecto de un... Exactamente, pero sí tenemos que ser realistas. Y eso es lo que voy a hacer hincapié un poquitito a partir de ahora, es en ser realistas. ¿Qué le vendemos al paciente? Yo no le vendo nada, yo le doy un servicio y le cobro por ese servicio y por decirle la verdad. Y no tengo ningún interés comercial con ninguna empresa y se lo explico y le digo que le voy a poner en su ojo lo mejor que hay disponible en el mercado. Con Raywan se pueden hacer varios protocolos, pero normalmente cuando uno busca, o vamos con este lente hacia la hemetropía, o también podemos jugar con la monovisión. Pero normalmente cuando vamos hacia un bilateral hemétrope, logramos una extensión del foco hacia un 1.25. Eso es lo que te da de adición la lente. Es el equivalente a un lente aéreo de más 1.25. En un presbita de 60 años, que necesita un más 2.50, estamos diciendo que le estamos resolviendo por lo menos el 50% del problema si queda hemétrope en los dos ojos. Y ese 50%, 100% de satisfacción en lo que es media distancia. La computadora, una PC de escritorio, ojo con la notebook. La notebook son 40, 50 centímetros, eso es visión de cerca. No confundamos notebook con ordenador de escritorio porque las distancias son muy distintas. Y hablen mucho con los pacientes. Es más permisivo cuando uno no tiene un target refractivo óptimo, pero dentro del más menos 0,50 es espectacular. Complementa la aberración esférica positiva natural que tiene el ojo humano. Hay muy poca dependencia pupilar con este lente, a diferencia de otras, sobre todo de las de afericidad negativa. Y lo que para mí es un punto sumamente importante, tal vez el más importante y el más permisivo en las lentes de este tipo, es este último punto. Tiene una muy baja sensibilidad, o sea, es una lente que se puede descentrar, se puede tiltear. He tenido casos en donde un sector de la óptica quedó por fuera, por encima y no se descentra. Es decir, la característica del C-loop y el área de estabilización en el saco es tan grande que esta es una lente muy difícilmente se tiltee cualquier plataforma Rainer. Y si se tiltea, es mucho menos sensible a que podamos medir cosas raras. Sí me ha pasado con la lente de Johnson y me está pasando en este momento. Estoy haciendo un protocolo para una fábrica hindú que es IOL, que tuve un tilt. El martes tuve que rotar una lente 90 grados. Pensé que me había quedado una áptica en el sulcus, cosa que no me había pasado nunca. Y no, cuando lo dilato, el lente estaba en el saco, lo medíamos, lo refractábamos a 90, un cilindro de -3 y una esfera de -1, era inentendible. Me acaba de hablar mi residente, mi fellow, que está perfecta, pero tuve que rotar la lente y había tenido una rexia apenas descentrada de 5.5. Bueno, eso no me pasó nunca. Nunca tuve una sorpresa de este tipo con las lentes de Rainer y sí he visto algunos detalles con los de las otras fábricas y los resultados visuales por lejos superior Rainer a todo lo que yo he probado. Nosotros en el estudio multicéntrico que hicimos en Argentina, les planteamos hacerlo a menos 0,50 y realmente funciona igual que el -1, ténganlo en cuenta. Es la verdad un lente que de lejos da una visión perfecta y le da al paciente la dependencia que busca. Y en la de media distancia exactamente lo mismo, y en lo de cerca, jugando un poquito con una micro monovisión, se pueden lograr resultados hasta similares a los que tenemos con multifocales. El offset de una dioptría, de dejar miope una dioptría, yo no lo comparto. Yo creo que hasta menos 0,50, menos 0,75 es suficiente y no es lo que yo estoy haciendo. Hasta 0,50 es lo que personalmente me gusta. Y con eso logramos un... Estos son los resultados que se cargan en la base de datos de Rainer. La difotopsia no es cero. La realidad es que el paciente puede tener un poquitito de difotopsia, pero es mínima comparada con un lente multifocal. Y habría que compararla contra un lente monofocal aférico. Yo creo que deben ser muy similares porque todos los pacientes tienen glare con lentes intraoculares. En nuestros resultados, personalmente, en lo que es a la distancia, yo creo que más del 90% de nuestros pacientes logran independencia. En lo de cerca es verdaderamente así. Yo creo que 2 de cada 3 pacientes logran una independencia casi absoluta del anteojo, haciendo un ojo en la hemetropía y el offset de 0,50. Y siento ahí con los resultados en la media distancia, que es el punto más fuerte de este lente. Yo tengo el 100% de mi paciente con un nivel de felicidad en la media distancia, 100%. Y ya llevamos casi 2 años de trabajo con el INVI.
¿Qué beneficios le veo a esta lente respecto de sus competidores? Que la curva de focus es excelente, hay una neuroadaptación natural, la doble asa, es decir, lo que venimos charlando, se lo vuelvo a repetir, yo creo que son cosas en las que hay que hacer hincapié, y es mucho menos sensible al descentrado. Si ustedes tienen un paciente que tiene un síndrome foliativo, por ejemplo, no le pongan un multifocal, así sea joven, porque la foliación va a seguir y el lente en algún momento se va a descentrar. Si este lente se descentra, no va a pasar nada, el paciente va a seguir teniendo una muy buena calidad visual y la van a poder corregir con unos anteojos, si es necesario. Entonces piensen en todas las lentes de EDOF así. Es decir, pensemos que nosotros le ponemos hoy a un paciente de 60 años algo con lo que el paciente tiene que convivir 30 o 40 años porque la expectativa de vida cada vez crece más. Hay dos cosas que quiero remarcar rápidamente. Cuando uno mide los lentes de Reiner en los autorrefractómetros, estos lentes para corrección de presbicia, el lente INV, cuando el paciente está verdaderamente dentro de la metropía, vos lo sentás en el autorrefractómetro y le vas a medir una miopía de 0,50, no es que le quedó miope. Después subjetívenlo, porque cuando tienen que operar el segundo ojo también tienen que decir que le van a poner. Pero es un lente que los autorrefractómetros interpretan la aberración esférica positiva como si fuese una falsa miopía. A contrapartida, los lentes esféricos negativos, ¿sí? Si el paciente está hemétrope, tienen que ustedes ver una baja hipermetropía. No sé cuántos acá han puesto lentes IQ durante muchos años. El IQ hemétrope es un esférico más 0,25 en el autorrefractómetro. Y es una lente que tiene una esfericidad negativa baja. Esa y la Taglis. Y en el multifocal, como se mide el orden secundario, que es el orden de media distancia, van a medir entre menos 1,50 y menos 1,75. O sea que no se asusten si lo miden y tienen eso, no, interpreten que es lo que miden los autorrefractómetros. Después subjetívenlo al paciente. Y hay una cuestión con todas las plataformas Reiner, que hay un shift hiperópico, ahí lo voy a explicar qué es eso, en el postoperatorio. Ya lo dijimos, no es necesario hacer un offset con INV para lograr buena corrección de presbicia, mayor a 0,50. Y nuestro protocolo actual, yo el primer ojo ya no me fijo tanto del tema de la dominancia con este lente, no evalúo la dominancia. Simplemente el primer ojo que le opero busco la hemetropía o a lo sumo el menos 0,25, prefiero tener un error miópico que es mucho más permisivo que el error hipermetrópico, al menos con este lente. Y a contrapartida con las otras lentes es al revés. El error miópico te descompensa un montón las cosas en las lentes de aberración esférica negativa. Y es mucho más permisivo si te quedan hipermétropes. Acá no, acá te tiene que quedar o neutro, o menos 0,25, menos 0,50 y realmente van a tener una felicidad altísima. Si tienen la suerte de que un paciente les queda bilateral con un equivalente esférico de menos 0,50 y con un astigmatismo de menos de 0,75, tengo pacientes así, casi todos, con Jaeger 0,50. Te leen el prospecto. Y yo no lo puedo creer, pero es la realidad. Son los menos, pero si tienen a veces esa suerte o esa desgracia y el paciente está conforme de lejos, es un lente que les va a dar alta satisfacción. Y el segundo ojo, yo lo que planteo en el segundo ojo siempre lo subjetivo al paciente y lo charlo con mi paciente. Le digo, bueno, mira, ¿cómo estás de lejos? Estoy fascinado y lo siento y ve el chart. Yo tengo un chart de Fuerza Aérea porque hago todo lo que es cirugía de instructores y de chicos que ingresan a la Fuerza Aérea. Y esta lente de tener un montón de pacientes que ven 20, 15 o más. Entonces, estoy chocho, estoy fantástico, feliz de lejos. Bueno, le digo, ¿y de cerca? No, bien, el celular estoy bien, la computadora estoy bien, el panel del auto, doctor, me cambiaste la vida. Ahora sé que voy a 200 y pensaba que iba a 100, dice. Entonces ahí juego y le digo, bueno, mira, vamos a buscar en el segundo ojo, te voy a dejar un poquito miope para que traigamos ese foco de media distancia 20 o 30 centímetros más, entonces va a tener mayor independencia del anteojo. Y eso lo charlas con el paciente, según las actividades que hace, porque como todo lente, si usted le agrega miopía, le agregan disfotopsia. En esta lente no me preocupa, si en los multifocales y en lo que estoy haciendo actualmente, que ahí se los voy a mostrar. Entonces, el tema era, ¿es realmente posible de vencer a la presbicia? Si hacemos las cosas de manera perfecta o cuasi perfecta, de conciencia, sí. Yo no tengo ninguna duda que no es, o sea, la presbicia va a seguir evolucionando en cuanto a lo que son los métodos de corrección, pero son cada vez más naturales los métodos que se buscan para corregirla. Esta salida, los lentes de rango extendido, son una salida a los errores que cometemos los oftalmólogos. Si los oftalmólogos no cometiésemos errores humanos, no estaríamos hablando de lentes de rango extendido.
probablemente estaríamos hablando de otras tecnologías, o seguiríamos hablando solo de los multifocales. Los multifocales son fantásticos. Hace 20 años llegaron y van a estar por 20 años más seguro. Aprendamos a usarlo. Las cartas de triunfo, pero esto es válido para cualquier lente multifocal que coloque, no importa si es el de Reiner o el que sea. Para mí lo más importante de la consulta y en donde más tiempo le dedico yo a la consulta es la anamnesis. Es cuando me siento, le doy la mano, lo saludo al paciente y le empiezo a preguntar qué hace de su vida, o sea, a qué te dedicas, analizo la edad, veo qué actividades hace, si maneja de noche. Si maneja de noche, lo hace en ruta, lo hace dentro de la ciudad. Y distingan en las carreteras, en las autovías, distingan si es una autovía o una autopista, que son los 3 o 4 carriles que van en el mismo sentido y el otro carril está lejos, porque a ese paciente tampoco le va a molestar, no va a tener una disfotopsia porque los autos del otro lado vienen a 200 metros. Eso yo le pregunto muchísimo. Después se hacen deporte. Si juegan, deporte es muy importante, sobre todo si hacen deporte de noche, como el fútbol, no tanto el fútbol, te diría el tenis y el pádel, que en Argentina está muy de moda y en el mundo se está poniendo de moda. Pregunten, estas lentes son muy importantes para los jugadores de tenis, de pádel, de golf. El punto focal que tiene con el MB de golf, estamos justo hablando de la distancia donde está la pelotita. Tan chocho y encima si la ven bien de lejos cuando sale, más feliz. Los grandes enemigos que nosotros tenemos para corregir presbicia son dos, muchachos, o tres: la personalidad o no hacer una buena anamnesis del paciente, no charlar, no saber en qué tipo de paciente tenemos y si va a tener una expectativa realista, y eso no se hace con un minuto, y eso creo que no es patrimonio de nuestro ayudante, eso es lo que tenemos que hacer nosotros los cirujanos, porque después somos los que nos vamos a bancar al paciente. El ojo seco y el astigmatismo. A todos mis pacientes, antes de su biometría, les doy un colirio bastante fluido de metilcelulosa, carboxi o hidroxi, antes de hacerle las mediciones, por lo menos unos 4 o 5 días antes de tomar las medidas, para evitar los problemas de la queratometría. El problema más grande que tenemos hoy ya no es más, creo yo, la posición efectiva de los lentes, que está cada vez mejor. Yo creo que es los errores que tienen los biómetros porque miden un instante. Y uno de cada 3 ojos, no estamos hablando uno de cada 3 pacientes, si estamos hablando prácticamente uno sí, uno no, en alguno de sus ojos tiene una diferencia estadísticamente importante en la queratometría y eso se va a traducir en un error en el cálculo del lente intraocular. Personalmente le hago 5 tipos de queratometría: la del IOLMaster, la del Lenstar, la del Scheimpflug, la de topografía de reflexión y la de los queratómetros automatizados. Y siempre es preferible un buen topógrafo de reflexión y no una cámara de Scheimpflug que demora prácticamente un segundo en tomar la imagen. La reflexión es una instantánea. La biometría tiene que ser obsesiva. Busquemos indicadores de cirugía. A veces los pacientes no van a ver, son jóvenes. Si nosotros le vamos a sacar el cristalino, vamos a producir un cambio volumétrico, un colapso del vítreo y podemos producir un desprendimiento agudo del vítreo, un desgarro y un desprendimiento de retina. Revisen todos los pacientes bien y si no, háganselo revisar al retinólogo. Si un paciente no tiene ninguna lesión degenerativa, difícilmente, aunque les haga un DPB agudo, si uno le hace un seguimiento, tengan un problema con ese paciente. Pero ahí está el secreto del triunfo, es decir, no tener un desprendimiento de retina. Yo hace 10 años que pongo lentes multifocales en gente joven y nunca vi un desprendimiento de retina. Sí, mis retinólogos han detectado en el pre y en el post algunos desgarros, agujeros que se trataron y no nos dieron mayores problemas. Mírenle el ángulo, hagan gonioscopia siempre. Yo soy glaucomatólogo, ahí arranque, esa es la pasión, ese es mi hobby, no vivo de eso, vivo de la cirugía refractiva. Pero cuando tengo un paciente de 50 años y a veces menos, de 45 años, con antecedentes de ceguera por glaucoma, le miro el ángulo y tengo un Schaffer 0, un Schaffer 1, o tiene un cierre intermitente con un Schaffer 2, ese paciente, si es hipermétrope y tiene mala visión, le voy a explicar que a pesar de que puedo provocar un desprendimiento agudo del vítreo, es preferible eso y controlarlo, y no a tener un paciente ciego en el futuro. Entonces, resuelvo el ángulo, le resuelvo la hipermetropía y le resuelvo la presbicia y ese paciente es el que más te quiere y el que más gente te manda. Pero es el que no nos animamos a operar a veces porque tiene 45 años. Son los menos, pero a veces hay que operarlo. Busquen la indicación. No solo que el paciente vaya por una cuestión electiva a la consulta de ustedes, sino que ustedes encuentren en el ojo elementos que les indiquen, más allá de que, sí, tiene una cataratita. O tiene catarata o no tiene catarata. Para mí, si ve 10 décimas con un anteojo, no tiene catarata. Salvo que ya veamos un cambio importante en la coloración del cristalino. O que tengamos tecnología como el OPI-3 de NIDE, que te mide toda la aberración y que, bueno, pero no todo el mundo va a tener acceso a eso. Seamos objetivos.
Todas las plataformas Ray-Ban 118.6 para la biometría, obviamente después tienen las fórmulas de Haggis. Prestenle atención, yo unifiqué todo lo que es el acero del Haggis en 1.200, si después le quieren les paso los datos. Y me ayuda muchísimo la fórmula de Barrett en los biómetros. Cuando tengo alguna duda, tiendo a elegir o lo que quiero o lo que dice Barrett, que para mí es un genio. ¿Por qué es tan importante la anamnesis? Porque define la necesidad del paciente, a quién vamos a operar. Tenemos que ver si la expectativa es real. Si el paciente va a operarse porque no va a usar más anteojos, no. Yo le digo, mire, usted va a seguir usando lentes, a lo mejor para manejar de noche, a lo mejor para letra muy pequeñita, pero si va a entrar al quirófano con esa expectativa, vaya acá a la vuelta que lo opera Pepe y que le va a prometer que no va a usar más anteojos. Y tiene alta chance de no usarlos más, pero no es 100%. Siempre prometamos más, prometamos menos de lo que sabemos que va a entregar. El EMB es una lente intraocular, doctores, que los enaltece a ustedes y no enaltece el producto. Vendan el servicio, no vendan el lente intraocular y esa es la mejor manera de cobrar muy bien una cirugía. Acá en Colombia se maneja exactamente igual que en Argentina. Nos hace lucir como cirujano, entonces terminamos quedando mejor nosotros. No le prometemos y después el paciente puede leer con el diario, con buena luz, y si lo lee, chocho. Y en la anamnesis siempre vamos a sospechar lo que podemos encontrar en el examen. Descartemos que haya glaucoma o no, una maculopatía, un síndrome de disfunción de las glándulas de meiomio o ojo seco evaporativo. Por eso indiquemos lubricante a todos los pacientes previo y posterior a la cirugía por 2 o 3 meses. Nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza y muchas consultas. A todos los pacientes hay que decirle que su ojo seco va a empeorar en el postoperatorio, porque es una realidad. Los conservantes químicos que tienen los antibióticos, los AINES que se usan, le desbalancean la lágrima y empeoran esa sintomatología, en especial la del ojo seco evaporativo. Pero si uno se lo aclara, el paciente está tranquilo, sabe que 2 o 3 meses y después se le va. La biometría tiene que ser realmente obsesiva. Tengamos en cuenta que los residuales miópicos, si bien son muy buenos para generar mejores puntos focales de cerca, sí generan un poquitito más de difotopsia nocturna. Ahí vemos la diferencia entre lo que es el Stardust o polvo de estrella, que es el de acá arriba, y lo que es el glare o lo que son los halos que se ven con los lentes multifocales. Esa es la diferencia de percepción. El paciente con un lente multifocal normalmente refiere halos y el paciente con el lente de rango extendido o fundamentalmente el EMB puede tener un poquitito de glare y lo que a mí espontáneamente 1 o 2 pacientes me han referido que muy a lo lejos en la ruta le notan el polvo de estrellas, pero que después cuando el auto se va acercando desaparece y se convierte más en algo similar a un glare totalmente tolerable. No tengo ninguna desplante en lentes multifocales con ningún lente multifocal, no solo con los de Reiner. Jamás planteé un lente multifocal porque un paciente ya ha estado disconforme, pero no opero tantos multifocales. Selecciono muy bien lo que hacemos. Porque soy locumatólogo primero, entonces mi espada de Damocles eran todos con glaucoma, no quería vivir de eso. Es hermoso, la verdad que el glaucoma es lo más lindo que hago como médico, pero no vivo de eso. Volvemos a tener en cuenta el tema del cálculo. Los lentes de Reiner, el multifocal, lo van a medir en el autorrefractómetro menos 1,50, menos 1,75, pero el paciente va a estar emétrope, ese paciente va a ver las 10 décimas. Y en el EMB a menos 0,50, la realidad es que es menos 0,40, pero menos 0,50 si ustedes le refraccionan. Y no se vuelvan locos por refractar los pacientes del primer, segundo, tercer día. Les dije que les iba a explicar lo del shift hipermetrópico, que es en algunos casos de hasta 0,50 y eso depende de cuán bien lavemos el viscoelástico atrás. Si queda un poquito de viscoelástico, lo van a refractar al tercer o cuarto día y si lo calcularon en métrope va a estar 0,25 negativo más de lo esperado. Se va a resolver. 10, 15 días y tal vez menos. El viscoelástico se diluye, sale, pero bueno, eso es dependiente de un montón de factores. De hasta 0,50 y es en muy pocos pacientes. O sea que no se asusten si con una plataforma Reiner el primer día, el segundo día y no tomen una decisión apresurada cuando van a operar el segundo ojo. Yo personalmente espero entre 5 y 7 días. Trato de no hacer cirugías muy secuenciales, muy pegaditas porque me permiten tener el diario del lunes. El primer ojo, el diario del lunes. La posición efectiva de una lente en un mismo paciente con ojos muy similares debería ser muy similar si hacemos una cirugía parecida y con una rexis del mismo tamaño y bien centrada. Entonces,
Tengamos en cuenta eso. No nos asustemos si vemos un poquitito de miopía los primeros días, porque después va a haber un cambio. Eso sucede con toda la plataforma Reiner, que es una lente que cuando el saco se va contrayendo, la va llevando, a diferencia del resto de las lentes que hay en el mundo, es una lente que se va un poquitito para atrás y no un poquitito hacia adelante. Entonces, a tenerlo en cuenta. Y si lavan muy bien el viscoelástico, se reduce muchísimo la incidencia de este shift miópico que vemos, esa miopía baja los primeros días que nos puede asustar y que en el multifocal te va a referir el paciente de manera espontánea que vea halos a la noche. Si el paciente está hemétrope o está hipermétrope de hasta 0,50, el paciente no va a notar nada raro, pero si está un poquito miope de más de 0,50 con un multifocal, se va a quejar más con todas las plataformas multifocales. La miopía es el gran enemigo de la difotopsia. Interpretemos bien los astigmatismos. Una forma teórico-práctica es, ustedes cuando ven en el biómetro, en el Master, el Lenstar, el astigmatismo que miden, si ustedes hacen una incisión temporal de alrededor de 2,5 milímetros, 3 milímetros, es el astigmatismo que van a obtener en el postoperatorio. Es una forma simple de interpretarlo. Y si tienen dudas y tienen que colocar un lente tórico, siempre en el calculador de Reiner utilicen lo que es la corrección, la compensación del astigmatismo corneal posterior. En todos los calculadores hay que hacerlo así. Después jueguen un poco, porque el defecto que tiene el calculador es que no te dicen qué eje va a estar el astigmatismo residual, entonces vos no sabés, podés jugar un poquitito. Entonces ahí lo que hay que hacer es cambiar un poquitito el astigmatismo inducido quirúrgicamente, el CIA, y te das cuenta si baja y te va a dar cuenta si el residual va a ser a favor o en contra. Ese es el único efecto que yo le encuentro al calculador tórico de Reiner. Y no usen el cálculo de esfericidad, del poder esférico del lente, de lo que es fábrica, porque les va a ir mal. O sea, el calculador que usa fábrica, personalmente para mí no es lo que recomiendo. Recomiendo Haigis o Haigis y o Barrett, y los calculadores de regresión como el de Hill RBF, que es una plataforma que se entra por internet, que es fantástica, y que si tienen duda también cargan todos los datos con la constante 118.6, y ahí van a obtener un elemento más de confianza para calcular el lente intraocular. Siempre que veamos las queratometrías, más allá de las que nos dan los biómetros, hagamos la que tengamos. Topografía de reflexión y el queratómetro son poco operador dependiente y son instantáneas. O sea que son las que yo más recomiendo, inclusive más que un Scheimpflug. Yo tengo un Galilei, tengo un Sirius, tengo un OPD. Pero cuando tengo que tomar una decisión en el cálculo de un lente intraocular, la tomo con lo que me dan los biómetros o lo que me da el autorrefractómetro. Lo que me mide mi técnica o lo que mido en una topografía de reflexión. En mi caso nos trabajamos con Atlas de Zeiss o con el Topolizer de Alcom. Cuando tienen por ahí dudas en un cálculo fino, miren la profundidad de cámara que da el biómetro, que incluye el espesor de la córnea, ¿no? Si es una cámara más bien pequeña, que tenga menos de 3 milímetros, y tienen alguna duda, pueden elegir el primer positivo, porque el lente normalmente tiende a quedar un poquitito más adelante. A contrapartida, si es una cámara amplia, ojo en los pacientes con cámaras anteriores bien amplias, porque siempre agréguenle un puntito más, o sea, si le da 20, pónganle 20-50, eso en la compensación la verdad que es importante. Y vuelvo a repetir las fórmulas de Haigis y de Barrett, siempre, y el Hill RBF, que simplemente cargan los datos del biómetro en una computadora y es un elemento más que los va a ayudar muchísimo. Y bueno, para ir terminando, hoy en los protocolos nuestros con el MB bilateral, el dominante, ¿sí? Seteado a plano, es el primer ojo, le opero en el MB, suelo operar el ojo dominante primero, tratando de que llegara a la hemetropía, y en el segundo lo charlamos con el paciente. En los multifocales opero el no dominante primero, siempre seteo a plano, y lo que veo con lo que le digo el diario del lunes, el Sarvel Monder, es ver qué resultado obtuve con el multifocal en el ojo no dominante y si hay que hacer alguna pequeña compensación hacia arriba o hacia abajo en el segundo lente. Ahora, yo empecé a colocar hace ya muchos años multifocales en pacientes cuasi hemétropes, unilateral, en el ojo no dominante. Y la verdad que la dominancia se puede cambiar y los pacientes son felices y no hace falta operarle el otro ojo. Háganlo, yo desde que apareció Reiner me animé a hacerlo y realmente me fue y me va muy bien. Y me incrementa mucho la cirugía, porque son pacientes que normalmente no nos animamos a operarlo. El paciente que ve bien de lejos no nos animamos a operar. Ese presbítero de 50 años, no te voy a decir 10 décimas, pero yo le digo, he operado paciente con 10 décimas en el ojo no dominante y le explico que le va a bajar un poquito la visión de lejos, en ese ojo, pero su ojo dominante de lejos va a seguir viendo bien, y que le voy a dar la posibilidad de leer bastante bien de cerca, y se logra.
Entonces, bajo esa premisa, dije, si tenemos ya ahora la misma plataforma, la misma posición efectiva del lente, el mismo material, las mismas propiedades, ¿no podremos poner en un ojo un MB y en un ojo multifocal? Por supuesto, yo creo que unimos lo mejor de los dos mundos, sobre todo para esos pacientes que son muy exigentes, que normalmente uno, mira, no te operes, pero ese después se va a la vuelta y Pepe lo opera, ¿eh? Siempre tengan en cuenta que el de al lado lo va a operar al paciente. Entonces, negocios son negocios, pero hay que hacer buena medicina. Sí, la verdad que es una cosa fantástica, yo estoy cada vez más feliz, cada vez lo indico más, opero, opero primero el ojo no dominante y le pongo el multifocal, y el target que busco es que o que quede métrope o a lo sumo que me quede un toquecito miope de 0,25, porque con un solo ojo el menos 0,25 me va a dar una visión perfecta de cerca, así sea en el ojo no dominante. Y en el dominante le pongo buscando el plano. Y realmente la incidencia de difotopsia baja drásticamente, no es algo que nos preocupe, pero baja muchísimo. Entonces ese paciente que maneja mucho, que es muy activo, que hace deporte de noche o que juega el golf, bueno, ese es el paciente ideal que normalmente uno le pondría un lente de rango extendido de 2 ojos y le terminas dando un +1, un +1,25 para que lea perfecto. Bueno, ese es el paciente que ahora podemos jugar con esta plataforma Ray-Ban, nos da esa versatilidad. Hoy no creo que ninguna de las otras empresas que producen lentes intraoculares multifocales y de rango extendido nos brinden eso. Y podría darles ejemplos. Yo creo que estamos ya con el tiempo, no sé cómo estamos, pero ya estamos y hay que dejar el lugar. Pero la verdad que tengo cada vez más el protocolo este de implantar un lente de rango extendido y ponerlos en la grilla cuando leen y darles la cartilla y ver que llegan a los 25 centímetros leyendo J1 y vos los llevas y ves que hasta los 80 centímetros, 90 centímetros te ven un J1, un J2. Eso es lo que logramos cuando implantamos en un ojo un lente de rango extendido y en el otro un multifocal. No tengo experiencia haciendo esto con otras empresas de afericidad negativa, pero sí te puedo decir que la afericidad negativa yo creo que no es el camino. Yo creo que Rainer entendió perfecto lo que era el cerebro humano y nos puso a disposición estos lentes intraoculares que te pueden gustar más, te puede gustar menos, que pueda tener filtro amarillo, por una cuestión de decir, bueno, a ver qué le puedo dar de más con otra lente que no sea la de Rainer. Todos sabemos que el lente amarillo es un elemento más de venta, pero no es lo único. Y mi cabeza cambió, hizo 360 grados desde que apareció el multifocal y el sistema precargado realmente es increíble. Todos han sido usuarios acá de Rainer o hay quienes no son usuarios de lentes Rainer. Ah, bueno, estamos bárbaros, entonces no estoy hablando nada nuevo. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme, espero no haberlos cansado. Y esta es nuestra sucursal nueva, que tenemos una pantalla en donde el año pasado, cuando hubo los disturbios que hubo a nivel nacional, nos solidarizamos con ustedes, nuestros hermanos colombianos, y les pusimos el color de la bandera en el frente de la institución. Ahora en este espacio en verde acá tenemos un museo. Tenemos un museo de arte ahí y la gente que va a los consultorios se divierte viendo los cuadros, las esculturas. Es muy recomendable para el que tenga el espacio. Está muy lindo eso. Así que muchísimas gracias.